Muchos lo saltean, y es que es un pueblo chico, pero como todo lugar, siempre guarda una historia. Siempre hay un fundador, una identidad. Y hoy vamos a hablar de San Ignacio, la comuna del departamento Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Es una localidad muy pequeña, con 110 habitantes, donde su vida económica gira alrededor de la agricultura, seguida por la ganadería. Su fundador fue Raimundo Duc. San Ignacio inicia como pueblo en el siglo XVIII. En 1726 los jesuitas consolidaron allí la estancia jesuítica de San Ignacio de los Ejercicios, pensada como una casa de ejercicios espirituales. La administración quedó a manos del padre Martín López, que fue una figura clave en la puesta en marcha del lugar. En la obra arquitectónica aparece también Giovanni Andrea Bianchi, a quien se le atribuye el proyecto de la iglesia. La capilla ya figuraba concluida hacia 1736 en inventarios de la época. Si nos preguntamos de dónde viene el nombre de San Ignacio, el nombre honra a San Ignacio de Loyola, el religioso vasco que fundó la Compañía de Jesús en el año 1540. Como era costumbre de la orden, bautizaban a sus unidades productivas y de evangelización con los nombres de sus santos más importantes. Hay que entender una cosa, y es que en esa época el mundo funcionaba de una manera muy diferente a la de hoy. Los jesuitas tenían una enorme red de colegios, iglesias y universidades, como la Universidad Nacional de Córdoba, que eran gratuitas para sus estudiantes, pero para mantener todo eso sin cobrar cuotas necesitaban generar mucho dinero. ¿Y cómo lo hacían? Pues creaban estas estancias agropecuarias como San Ignacio para producir carne, mulas, tejidos y cereales para vender. Para que ese negocio fuera muy rentable y dejara ganancias, utilizaban el trabajo forzado de personas esclavizadas, a quienes no le pagaban un sueldo. La esclavización era el motor económico de la época, donde los jesuitas estructuraron un sistema donde el sufrimiento y el trabajo forzado llegó a más de 200 personas. Y sí, es como te lo estás imaginando, o sea, el trabajo forzado de personas esclavizadas en San Ignacio era el motor económico que financiaba la educación gratuita. Podríamos decir que hay contradicción acá, ya que la libertad de estudiar de unos pocos se sostenía sobre la pérdida absoluta de la libertad de otros. En 1767, los jesuitas fueron expulsados y la estancia pasó a la administración de temporalidades. Más tarde, en 1773, fue vendida a particulares. Desde ahí empezó un proceso largo de deterioro y pérdida de unidad territorial. En 1806, el lugar fue usado para alojar prisioneros ingleses capturados en las invasiones inglesas. Entre ellos estuvo Alejandro Gillespie, y contó que los prisioneros tenían cierta libertad de movimiento. Podían salir a caballo e incluso recibían una ayuda mensual. También se sabe que Ortiz del Valle, dueño de la estancia, promovió la fuga de 3 prisioneros hacia Montevideo, Uruguay, algo que terminó complicándolo judicialmente. Más adelante, en 1833, en medio de la sublevación contra el gobernador Francisco Reynafe, los vencidos en el combate de Yacanto fueron fusilados en San Ignacio. Ya hacia fines del siglo XIX, la propiedad seguía deshaciéndose. En 1898 pasó a manos de Manuel Verde, quien levantó una casa nueva, mientras el antiguo conjunto seguía cayéndose a pedazos. El sitio no quedó preservado como patrimonio durante décadas. La estancia jesuítica conserva evidencias como cimientos, restos de adobe, hornos de fundición y acequias. El sitio no fue protegido adecuadamente, donde de hecho fue ignorado durante años. El golpe final llegó en el siglo XX, a comienzos de la década de 1960. El loteo de San Ignacio fue vendido en su totalidad a la organización CAFH, que unificó los lotes y cercó el predio. A partir de ahí surgieron nuevos usos, galpones, edificios modernos y otras intervenciones sobre un espacio que ya venía muy alterado. Por eso la estancia no se conserva como otros conjuntos jesuíticos de Córdoba, atravesado por décadas de abandono, donde también cambios de propiedad. Esa es justamente la razón por la cual San Ignacio tiene una historia tan distinta. Se trata de un sitio donde la destrucción fue real, fue lenta y muy concreta. En tiempos más recientes empezó a cambiar la mirada sobre ese pasado. En 2017 la legislatura de Córdoba declaró monumento histórico provincial al yacimiento arqueológico de la antigua estancia San Ignacio de los Santos Ejercicios, buscando proteger lo que quedaba y volver a poner el sitio en el mapa cultural de la provincia. Esto no significa que haya sido recuperada por completo, pero se empezó a recibir una lectura patrimonial más seria. Sigue teniendo una diferencia clave con las estancias jesuíticas que integran la lista de la UNESCO. San Ignacio no está dentro del conjunto inscrito como patrimonio mundial, como la que podemos ver en Colonia Carolla, Jesús María. Hoy San Ignacio vive de otra manera,
Está en la costa norte del lago embalse de Río Tercero, con un paisaje serrano que le da un atractivo propio, con ruinas que todavía funcionan como imán para quien busca historia, silencio y un lugar poco gastado por el turismo masivo. Es increíble cómo podemos hablar de San Ignacio y estamos hablando de muchísimos y muchísimos años. Estamos hablando de una huella jesuítica enorme, donde su pasado no está enterrado del todo, sino que cubierto por el tiempo.